Ok, esta es la penúltima unidad que tiene que ver con la derivación, lo que tendrá que ver con las derivadas. Y vamos a tratar de explicar un poquito esta parte para que ustedes puedan desarrollar algunos ejercicios. La primera parte tiene que ver con el concepto, la recta tangente y lo que son las derivadas básicas. Y para esto aquí está el concepto de derivada, que es un cálculo diferencial y análisis matemático. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. En la derivada se va a crear como un valor nuevo, entonces vendría siendo como un elemento que surgió de otro, pero no se preocupen que ustedes van a ver los ejemplos. A veces se confunde cuando decimos f comilla x, eso se lee f' de x, dy sobre dx, se lee la derivada de y con respecto de x, y comilla se lee la y' de x, y así algunos conceptos que son un poquito difíciles, pero se lo coloco aquí para que lo puedan leer y tal vez puedan aprenderse alguno. Siempre vamos a tener este de f' de x, un ejemplo. Esto siempre se da. Lo vamos a ver un poquito más adelante, esa partecita de f' de x, porque este término también debemos de conocerlo, lo que es la recta de la tangente. Y ese, recuerden cuando antes hablábamos del círculo, de que las tangentes son rectas, que no líneas rectas, ¿verdad? Que no pasan por dentro, sino que tocan como un punto solamente. En eso que se refiere, y aquí está la teoría, pueden pausar el video y observar la definición. Aquí hay un gráfico, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vean en esta parábola que vemos aquí, que imagínense que en vez de una parábola fuera también, ¿verdad? Un círculo o un elipse o una figura, ¿verdad? Y miren cómo pasa por aquí. Eso también sería la recta de la tangente. Un ejemplo, ven, que no pasa por un lado ni por una esquina, sino solamente por un extremo, por un punto, como lo ven ahí. Entonces, le tengo otro videíto donde va a explicar bien esta parte. Quise coger esos mismos ejemplos para que vean, por ejemplo, 2x a la 3, eso es sencillo. Lo que se dice es 2 por 3, que son 6, se coloca la x y se le resta 1, que sería 2. Entonces 6 por 2, que son 12, y se le resta 1. Y 2, aquí eso está a la 1. 2 por 1 son 2, y la x se le resta 1, entonces desaparece. Y el 4 se tacha. Ya sería 0 porque no se va a utilizar y sería 0 y entonces no se pone. Y aquí lo mismo, 3, ¿por qué? Porque aquí al principio debería, por ejemplo, se observa lo que sería un 1 y sería 1 por 3 que da 3 y le restamos 1 al cuadrado, lo mismo 1 por 2 da 2, x y el 0 que se elimina, y esa sería esa partecita ahí que estamos observando, sería lo mismo en estos ejemplos que se ven aquí debajo. Por ejemplo, aquí 6 por 3 sería 18, y el 4 que se tacha, y ya esta parte de aquí del 1 por 2, y la x menos 4 por 1, aquí debería de haber un 1, x a la 1, pero que no se marca, y 1 menos 1 da 0, entonces la x no se pone. Eso entonces mírenlo ahí, como les decía anteriormente, aquí donde dice f' de x, entonces ahí f' de x, ustedes ven. Y aquí en la parte de la y, recuerden que también lo teníamos aquí, donde dice se lee y' de x. Entonces aquí es y' de x. Ven, y' de x porque aquí tiene una x. Y' de x porque aquí tiene una x. Y f' de x porque ya es una función completa. Aquí hay otros ejemplos, 3x al cuadrado menos 3. Porque aquí miren lo que hicimos, pero aquí se llega hasta un número, por ejemplo, porque dijimos que 3x es igual a 0.5. Y eso lo hicimos aquí cuando llegamos a esta parte que nos dice, por ejemplo, 3 por 2 son 6, y x menos 1 nos da x, y ese se tacha, y 3 por 1, 3, y la x que ya queda en 0 menos 1, entonces queda 6x menos 3. Entonces eso lo igualamos a 0. Entonces, el 3 que está restando lo pasamos positivo para el otro lado
Entonces me da 6x es igual a 3. El 6 que está multiplicando lo paso dividiendo. Me da 3 sobre x y eso me da igual a 0.5. Entonces cambio donde quiera que hay una x por 0.5 y eso me dio 1.2. Es para que vean que se puede llegar incluso hasta un número ya definitivo. Aquí ya se complica un poquito, ya con lo que tiene que ver con esta forma de poder encontrar lo que sería esa derivada con un número como lo hicimos aquí anteriormente, ¿ven? Entonces aquí lo que se hace es, por ejemplo, que nos dan este límite y nos ponen a qué es igual. F de x es igual a 3x más 5. Entonces, esto es lo que tenemos como límite. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta de que f de x, ese es el valor. Pero entonces, aquí tenemos f de x y tenemos f de x más h. Entonces, en este caso, ponemos f de x más h y nos damos cuenta que sería, por ejemplo, f de x sería 3x más 5. Entonces, ustedes ven aquí, 3 más 5. Entonces, aquí, en lugar de la x, lo que estamos colocando es x más h, porque es la primera parte que nos aparece. Estamos utilizando esa misma expresión aquí para poder tener ese resultado. Entonces, ustedes están viendo aquí esta parte y esta parte aquí, pero ustedes van a ver ahora en el desarrollo. Y lo que tiene que ver con el más 5, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, nos dijeron que 3x más 5, por eso aquí dice más 5, por eso aquí tiene una 3, y aquí sería como sustituyendo la h, pero ustedes lo van a ver más adelante, miren. Hacemos 3x más h, que sería f de x más h, que es esto, mírenlo ahí, este f de x más h, lo cambiamos por lo que dice aquí. Y el f de x menos f de x, colocamos esto, lo que dice aquí f de x, ven, y lo colocamos aquí. Entonces, 3 por x me da 3x y 3 por h me da 3h más 5, que ya es lo mismo. 3 por x, pero tiene el signo negativo adelante, me da menos 3x y 5 me da 5, pero como tiene el símbolo aquí negativo, lo pongo negativo. Sobre h, que es lo mismo. Entonces, x, 3x se va con este 3x negativo, este 5 se va con este 5 negativo y me queda 3h sobre h. Entonces, la h se va con la h y el 3 me quedaría sobre 1 y 3 entre 1 me da lo mismo de 3. Entonces, f' de x me dio 3. Este resultado con esta observación me da esto, 3. Entonces, esta es una fórmula un poquito más complicada, pero que ustedes la pueden resolver de esa manera. Ya hay otra partecita aquí que tiene que ver con los teoremas, la regla de constante y la regla de potencia. Le voy a dejar un poquito de teoría para que la puedan leer. Y vamos a tratar también lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas, que ya anteriormente vimos, lo que es del seno, coseno y esa parte. Un poquito más de teoría. Quiero que investiguen un poco acerca de esta parte. Aquí también regla básica de derivada. Esto es un poquito de teoría, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio comparando algunas informaciones que yo les voy a mostrar y que les voy a hacer llegar y algunas informaciones que yo quiero que ustedes investiguen. Y ahí vamos a tratar ya esta última parte. Ok, vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a complementar con otro videito que también le voy a subir acerca de esta parte. Nos vemos y esperamos que les sirva mucho esta partecita para entender